Fenomenología del espíritu. 1807. Por Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Página 34 a 35. Ciencia de la experiencia de la conciencia. Introducción. Propósito y método de esta obra. Las maromas del escepticismo. El saber que se manifiesta. Ahora bien, puesto que esta exposición versa solamente sobre el saber que se manifiesta, no parece ser por ella misma la ciencia libre, que se mueve bajo su figura peculiar, sino que puede considerarse, desde este punto de vista, como el camino de la conciencia natural que pugna por llegar al verdadero saber, o como el camino del alma que recorre la serie de sus configuraciones como otras tantas estaciones de tránsito que su naturaleza le traza, depurándose así hasta elevarse al espíritu y llegando, a través de la experiencia completa de sí misma al conocimiento de lo que en sí misma es. TV escribe. La conciencia, en estado natural, no indaga sobre las cosas. Luego, empieza a intrigarse, empieza a buscar sustento, y en ese proceso, mientras va experimentando, va mejorando su aproximación, el saber sobre sí misma. Es la espiral de la mejora sin fin. Hegel escribe. La duda de la conciencia natural. La conciencia natural se mostrará solamente como concepto del saber o saber no real. Pero, como se considera inmediatamente como el saber real, este camino tiene para ella un significado negativo y lo que es la realización del concepto vale para ella más bien como la pérdida de sí misma, ya que por este camino pierde su verdad. Podemos ver en él, por tanto, el camino de la duda o, más propiamente, el camino de la desesperación. En él no nos encontramos, ciertamente, con lo que se suele entender por duda, con una vacilación con respecto a tal o cual supuesta verdad, seguida de la correspondiente eliminación de la duda y de un retorno a aquella verdad, de tal modo que a la postre la cosa es tomada como al principio. TV escribe. La conciencia, declara que es el saber real, lo deduce, lo afirma. Pero termina dudando de esa afirmación, ya que intuye que hay algo más profundo, algo más culto, y no siente satisfacción con lo que sabe. Las cosas no se dan por sentado, como algo ya sin modificación. ¿Cómo puede la conciencia en crecimiento que ya ha llegado al máximo saber, aquel que ya no tiene más misterios? Es por eso que empieza a dudar de lo que determinado o medido y termina enfrentándose a la cosa, pero ya con un nuevo nivel, con una nueva experiencia. ¿Es acaso un juego de prueba y error? Nada está negando, solo entra al ámbito de que la cosa no está determinada en forma definitiva. La conciencia no tiene el conocimiento definitivo de ella misma. Hegel escribe. La ciencia considera como verdad lo que ha hecho. La duda es, aquí, más bien la penetración consciente en la no verdad del saber que se manifiesta, para el cual lo más real de todo es lo que solamente es en verdad el concepto no realizado. Este escepticismo consumado no es tampoco, por tanto, lo que un severo celo por la verdad y la ciencia cree haber aprestado y pertrechado para ellas, a saber, el propósito de no rendirse, en la ciencia, a la autoridad de los pensamientos de otro, sino de examinarlo todo por sí mismo y ajustarse solamente a la propia convicción, o, mejor aún, producirlo todo por sí mismo y considerar como verdadero tan solo lo que uno ha hecho. La serie de las configuraciones que la conciencia va recorriendo por este camino constituye, más bien, la historia desarrollada de la formación de la conciencia misma hacia la ciencia. TV escribe. La conciencia se aventura a investigar, a descubrir que hay más allá de la percepción inicial. Si llegase a la verdad de la cosa, la conciencia estaría terminada, sería una con la cosa. Y esa sensación de indeterminación, es la que está siempre acechando a la conciencia. Nunca está satisfecha. De este modo, tampoco la ciencia se da por satisfecha. Hegel escribe. Aquel propósito representa dicha formación bajo el modo simple del propósito, como inmediatamente formado y realizado, pero este camino es, frente a la no verdad, el desarrollo real. Aceptar lo que dice la autoridad, no significa que se encuentra lo verdadero. Ajustarse a la propia convicción es, ciertamente,
más que rendirse a la autoridad, pero el trocar una opinión basada en la autoridad en una opinión basada en el propio convencimiento no quiere decir necesariamente que cambie su contenido y que el error deje el puesto a la verdad. TV escribe. Si me convenzo de lo que me indica la autoridad, ella y yo, nos hemos echado a dormir y por pura emoción, tomamos como efectivo el apresamiento de la cosa. Nos estamos engañando, embruteciendo, cayendo en el dogma. ¿Qué sigue por indagar? Hemos de aceptar la imposición de las ideas de la autoridad, cuando ni ella tiene el saber absoluto. Hegel escribe. El mantenerse dentro del sistema de las opiniones y los prejuicios siguiendo la autoridad de otros o por propia convicción, solo se distingue por la vanidad que la segunda manera entraña. El escepticismo sirve para llegar a la verdad. En cambio, el escepticismo proyectado sobre toda la extensión de la conciencia tal como se manifiesta, es lo único que pone al espíritu en condiciones de poder examinar lo que es verdad, en cuanto se desespera de las llamadas representaciones, pensamientos y opiniones naturales, llámense propias o ajenas, pues esto le es indiferente, y que son las que siguen llenando y recargando la conciencia, cuando ésta se dispone precisamente a realizar su examen, lo que la incapacita en realidad para lo que trata de emprender. La totalidad de las formas de la conciencia no reales, se alcanzará a través de la necesidad del proceso y la cohesión mismas. Podemos observar la no verdad de la conciencia falsa. Para que esto se comprenda, puede observarse de antemano, en general, que la exposición de la conciencia no verdadera en su no verdad, no es un movimiento puramente negativo. Es este un punto de vista unilateral que la conciencia natural tiene en general de sí misma, y el saber que convierte esta unilateralidad en su esencia constituye una de las figuras de la conciencia incompleta, que corresponde al transcurso del camino mismo y se presentará en él. TV escribe. Cuando la conciencia se percata de que está siguiendo un camino errado, tiene la habilidad para corregirse. Si esto no ocurre, entonces la conciencia no tiene manera de modificarse a través de la experiencia. Hegel escribe. La nada de la nada, viene a ser algo. Se trata, en efecto, del escepticismo que ve siempre en el resultado, solamente la pura nada, haciendo abstracción de que esta nada determina la nada de aquello de lo que es resultado. TV escribe. El escéptico duda, pero si es consciente del resultado y aún así lo niega, solamente está jugando a negar, por puro gusto. Luego, ser escéptico no es suficiente para llegar al conocimiento de la cosa. Porque el escéptico está dudando de que la manifestación de la cosa, sea algo real. No la puede explicar, no la puede medir con el instrumento que posee, y la niega, en vez de aflojarse, relajarse y seguir investigando. ¿Acaso así se comporta un escéptico, aferrado en negarlo todo y quedarse tranquilo? Hacer eso no es ser escéptico, es actuar como un loco renegado y caprichoso. Hegel escribe. Pero la nada, considerada como la nada de aquello de que proviene, solo es, en realidad, el resultado verdadero, es, por esto, en ella misma, algo determinado y tiene un contenido. El escepticismo que culmina en la abstracción de la nada o del vacío no puede, partiendo de aquí, ir más adelante, sino que tiene que esperar hasta ver si se presenta algo nuevo, para arrojarlo al mismo abismo vacío. TV escribe. O sea, que el escéptico es un irresponsable, a quien acusan de delincuente y exclama que le deben comprobar el delito, y nada hace por iluminar tal declaración. Sea, que el escéptico depende de que se presenten eventos por sí solos, como alguien que espera el final de una película. Hegel escribe. En cambio, cuando el resultado se aprehende como lo que en verdad es, como es negación determinada, ello hace surgir inmediatamente una nueva forma y en la negación se opera el tránsito que hace que el proceso se efectúe por sí mismo, a través de la serie completa de las figuras. TV escribe. Se presenta el fenómeno, porque la conciencia lo enfoca. Duda de ese fenómeno, busca la explicación, y si concuerda con los efectos del fenómeno, concluye que es algo verdadero.
Si es así, este proceso de la conciencia, no tiene para cuándo acabar, porque por más atenta que esté la conciencia, no puede llegar al más oculto reducto de la cosa. Posiblemente, ella es la cosa y no lo puede ver. Página 35.